Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la Ley de Colaboración Eficaz del Congreso de la República. Para muchos analistas vulnera la labor del fiscal en casos emblemáticos como por ejemplo los cuellos blancos, lavajato, inclusive casos inmersos como Odebrecht, que es un ejemplo claro, el de Alejandro Toledo, que ya se encuentra en nuestro país, expresidente, pero también el Club de la Construcción. Son aproximadamente, ya lo ha dicho la Procuraduría ad hoc, 54 casos que se estarían afectando. Pero además, hoy la noticia es que el Ministerio Público, en su conjunto con la Junta de Fiscales, han emitido además un pronunciamiento, donde hacen diversas observaciones. Este proyecto de ley vulnera el trabajo para encontrar el delito. Entonces, sobre eso vamos a conversar con el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Mayra. Gusto de saludarla. ¿Era necesario que el Ministerio Público en su conjunto le haga frente al Congreso para que vea las observaciones explícitas sobre el trabajo que realiza el Ministerio Público? Mire, el Ministerio Público es el órgano técnico, es la institución autónoma, así constitucionalmente reconocida, cuya función principal es el ejercicio de la titularidad de la acción penal pública. Y es, la verdad, muy grato y hay que reconocerlo públicamente. Yo deseo hacerlo de esta forma. Ver que una institución como el Ministerio Público de tanta relevancia en la lucha contra el delito, pero no solo ese punto, ese aspecto, sino también la defensa de la legalidad, expresa sus opiniones de una manera técnica, sólida, eh, haciendo, expresando un compromiso institucional, eh, expresando a la vez en forma respetuosa y constructiva, que es lo que nos falta en el Perú, sus preocupaciones al Congreso de la República. Y lo ha hecho, como usted señala, Mayra, en este comunicado, que es un comunicado concreto, pero a la vez técnico, reitero, donde sintetiza los principales puntos de preocupación que el Ministerio Público ya había expresado, concretamente en una entrevista del fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, en una entrevista que le hace el periodista Víctor Reyes. En página entera en El Comercio, donde el fiscal Chávez Cotrina, a nombre de todo el Ministerio Público y expresando una posición institucional, eh, que por supuesto empieza por reconocer la autoridad de la fiscal de la Nación, etcétera, expresó de manera muy clara y contundente sus preocupaciones sobre este punto, señalando que esta modificación debilitaba ese instrumento estratégico, como así está reconocido en el comunicado que usted ha compartido y está pues, poniendo conocimiento en este momento de la colectividad, un instrumento estratégico en la lucha contra el delito y contra la delincuencia, y señalando que en esta entrevista, me refiero a la que hago alusión, el fiscal Chávez Cotrina decía que la principal perjudicada por esta norma, como así estaba siendo reformada por el Congreso, era la comunidad, la sociedad. Entonces, es de relevar, es de destacar esta actuación técnica, sólida, institucional del Ministerio Público y este comunicado, reitero, hecho en forma sólida, concreta, respetuosa, constructiva, que es lo que nos falta para fortalecer las instituciones del Estado de Derecho y la democracia en el Perú. Ahora. Incluso el Premier hoy día en consejo con otras autoridades ha mencionado también sobre la ley de colaboración eficaz. Entonces, son varias Sí. las opiniones, no solamente el Ministerio Público, la Procuraduría, sino también el mismo Poder Judicial que en algún momento también emitió algún tipo de pronunciamiento y hoy el Ejecutivo también lo hace. Es deber entonces del Congreso enmendar esta situación porque en este comunicado que yo le he compartido del propio Ministerio Público, en el Mm, 3.1 dice, el plazo máximo de la fase de corroboración deberá ser de 36 meses siguiendo el plazo legal regulado en el artículo mm, 342 del Código Procesal Penal. Excepcionalmente, en casos de gran complejidad, se podría ampliar el plazo,
previa autorización judicial, pero no un plazo de 8 meses, como se plantea en Claro. el texto del Congreso. Claro. En la parte referida a la posición del Poder Ejecutivo, en efecto, en una entrevista en Andina el 6 de julio, perdón, discúlpeme, el 3 de julio del presente, el presidente del Consejo de Ministros señaló, en efecto, que compartía el gobierno la preocupación de diversas instituciones y opiniones técnicas, sumando a las que usted ha mencionado, a la Procuraduría General del Estado, la Procuraduría para el caso Odebrecht, que lidera la Procuradora Carrión, Silvana Carrión, en fin, el propio Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera. Entonces, esta preocupación del Poder Ejecutivo se ha expresado en un compromiso público que asumió el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, y que dentro del plazo de los 15 días que tiene para presentar estas observaciones al autógrafo aprobada por el Congreso, eh, este plazo se vence el día 21 de julio, por lo cual esperemos que el gobierno cumpla con su palabra y remita sus observaciones al Congreso. De otro lado, respecto de lo que señala, algunos de los argumentos que señala el comunicado del Ministerio Público, en efecto, eh, se había reconocido que no obstante que, como hemos sostenido, la ley de la colaboración eficaz incorporada en el nuevo Código Procesal Penal, hubo una pequeña reforma con el decreto legislativo 1301, me parece en el año 2018 o 19, con el gobierno de Kuczynski, eh, pero era un conjunto de prescripciones que regulaban el instrumento de investigación denominado colaboración eficaz de una manera apropiada y correcta. No obstante, habían, por supuesto, toda norma perfectible y había un aspecto que había que tratar de fortalecer, y ese era el referido al plazo. Claro, el plazo, como usted bien señala en su pregunta, de 8 meses, prorrogable a 4 más o un poco más en casos de crimen organizado, era aún muy ajustado y no obedecía a la práctica y la experiencia acumulada por estos años desde que se incorporó, se recepcionó la colaboración eficaz a fines del año 2000 para la investigación de los casos Fujimori y Montesinos. Entonces, ahí había un punto que había respecto del cual había que hacer una propuesta. Y el Ministerio Público ya lo había señalado en estas declaraciones de Chávez Cotrina, a que he hecho alusión, y había señalado que si un plazo debía señalarse para que el proceso de colaboración eficaz pudiese ser concluido desde su inicio hasta su fase final, este era el plazo máximo que está establecido ya para la investigación en fase preparatoria, 36 meses. Y eso es lo que ha reproducido de manera coherente el comunicado, coherente digo en relación a lo que ya había expresado el Ministerio Público a comienzos de julio de este año. Pero aquí también lo que se hace alusión es que prácticamente no existe el término de aspirante a colaboración eficaz, que el término colaborador debería seguir siendo considerado. Es correcto. Eso también es otro punto técnico que es acertado de parte de lo que propone el Ministerio Público. El instrumento se denomina colaboración eficaz o delación premiada, como se conoce en Brasil y en otros países. No es un instrumento autóctono del Perú, ha sido incorporado de la experiencia internacional, empezando con la experiencia italiana, etcétera, y por tanto la legislación nacional lo incorporó con el nombre, con la denominación de proceso de derecho premial de colaboración eficaz. Y por tanto, el protagonista de este proceso, quien aspira a tener un beneficio premial, es una persona que tiene el nombre de colaborador. Y en ese sentido, el Ministerio Público, para evitar confusiones que puedan ser interpretadas en riesgo de lo que se pueda obtener en un proceso de colaboración eficaz, sugiere respetuosamente que se mantenga la denominación de colaborador y no de aspirante a colaborador eficaz, y eso es también correcto, me parece. Entonces, digamos que el pronunciamiento del Ministerio Público es oportuno.
y que sí Mire, debería sí, calar. sí, es oportuno, es coherente, porque ya le digo, es lo mismo que sostuvo el fiscal Chávez Cotrina a comienzos de julio del presente, es técnico, es sólido, es, además, se hace de una manera constructiva, que es lo que en este momento de polarización política está faltando, ¿no? Y de esa manera también el Ministerio Público recupera su carácter, su naturaleza, su espíritu, sus funciones, que es, reitero, el de ser un órgano técnico, es el órgano por excelencia titular y profesional en el conocimiento y en el ejercicio de la acción penal pública. Y en este sentido, el pronunciamiento que ha hecho a través del comunicado que usted comenta es exactamente lo que debe hacer un Ministerio Público y en este caso lo que correctamente está haciendo el Ministerio Público del Perú. ¿Y usted cree, hablando de forma política, aunque usted es especialista, es técnico, es abogado y ha visto casos emblemáticos, cree que este Congreso va a tener el ánimo de recoger las observaciones tanto del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público? Porque parece que para hacer este proyecto de ley ha primado más el interés de la impunidad. Sí, sobre eso se ha criticado ya acremente esta propuesta de reforma legislativa desde que apareció en la escena, no ahora, sino el año pasado en febrero, como una propuesta de la Comisión de Justicia bajo la presidencia, irónicamente, de quien debiera conocer más estas materias, que es la ex fiscal de la Nación, Gladys Echáiz. Y claro, llama sospecha porque la mayor parte o muchos líderes de los partidos que tienen hegemonía o predominancia en el Perú, en el Congreso del Perú, están siendo investigados o han sido investigados por graves delitos, delitos de corrupción, etcétera, abuso de poder. Y por tanto, hay una sospecha, hasta lógica y natural, respecto de una norma que debilita en vez de fortalecer un instrumento como es la colaboración eficaz, que además, como hemos señalado reiteradamente, no solo está insertada en el ordenamiento jurídico interno, sino que es parte de un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción, como está reflejado en la Convención de la ONU contra la corrupción. De tal manera que lo que se esperaría, si prima la sensatez, la humildad y el afán de no seguir socavando su legitimidad, que es lo que está pasando día a día, lamentablemente, con el Congreso, es que el Congreso, pues, acoja seriamente y con buen espíritu, de buena forma, con buena fe, estas observaciones que se hacen con ese espíritu, se hacen con un espíritu constructivo y con el espíritu de fortalecer y no debilitar el Estado de Derecho, en particular un instrumento que sirve mucho a la persecución del delito en el marco de un régimen democrático. Ya hemos visto, por ejemplo, el día de ayer al presidente Castillo, perdón, el expresidente Castillo señalando que está secuestrado, o sea, es una persona que no entendió nunca qué hacía en Palacio de Gobierno y tampoco entiende su propia situación ahora. Eh, eh, la justicia está ejerciendo el deber legítimo de investigar y si se prueba su responsabilidad de sancionar eventualmente al expresidente Castillo. Por tanto, no cabe este tipo de distorsiones en la percepción de la justicia que hace un investigado, pero que también propicia el Congreso cuando debilita una institución como la colaboración eficaz o cuando se instrumentaliza políticamente un órgano como el Ministerio Público, que es un órgano técnico que debe actuar de manera imparcial, objetiva, inclusive si en la investigación del delito el Ministerio Público descubre que hay elementos que desvirtúan la presunta responsabilidad penal del investigado, pues está llamado a ponerlo sobre el debate y no neciamente mantenerse en la búsqueda de una investigación o en el ejercicio de una investigación penal en contra de la verdad. Por eso es muy importante que el Ministerio Público no sea sometido a presión política, no sea instrumentalizado políticamente, y es muy importante que el Ministerio Público se reconozca a sí mismo y reafirme todos los días lo que está haciendo en este comunicado, que es reivindicar su carácter y su espíritu de autonomía, imparcialidad, carácter técnico, sujeto y sometido solo al mandato de la ley expresada esta en la Constitución política y además en instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción o de promoción y defensa de los derechos humanos, de los cuales el Perú hace parte y está obligado a respetar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Maldonado, por estar con nosotros, aclarándonos el panorama
la importancia, sobre todo, de una institución tan importante como es el Ministerio Público, que en los últimos tiempos, sobre todo en el gobierno de Pedro Castillo, ha dado el ejemplo de cómo se debe perseguir el delito y que hasta ahora sigue trabajando por encontrar justicia. Muchísimas gracias. A usted, Mayra, gusto de haberla saludado. Gracias. Bien, amigos, nosotros vamos a regresar más adelante con más información.